Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra con mi persona. Hoy titulo a este capítulo de Primera de Reyes 13 como la idolatría y muerte. ¿Cuánta relación hay entre esas dos situaciones? El pecado y su consecuencia, la idolatría y la muerte. Vamos hoy a analizar todos los primeros 3 versículos del capítulo 13 y dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Este profeta de Judá había visitado el palacio del rey Jeroboam, el rey que se quedó con las 10 tribus del norte de Israel, para decirle que no estaba bien, que no era el agrado de Jehová ver su idolatría. Jeroboam no era un extranjero, un pagano, no era un egipcio, no era de ningún otro país. Él había sido criado con los principios y valores bíblicos. Sin embargo, había decidido apartarse del camino de la obediencia y había decidido levantar ídolos en su reino. Por eso, Dios decidió enviar a su profeta de Judá para exhortarle y decirle: se levantará un hijo de David, es decir, un rey de las tribus de Judá y Benjamín, llamado Josías, que vendría a destruir a sus ídolos y también a sus sacerdotes. Es más, a esos sacerdotes de los ídolos de Jeroboam los ofrecería como sacrificio. Y le dijo: si tú no crees en esto, Dios hoy te dará una señal. Destruirá tu altar. Miren qué interesante. La primera lección aquí en estos 3 versículos es que no importa quién seas, la idolatría siempre traerá consecuencias dolorosas. Seguramente no era nada fácil para este profeta de Judá acercarse a un rey y decirle en su cara: estás haciendo mal, estás cometiendo un error. Pero era su misión. Él simplemente tenía que acatar la orden de Dios, su Señor. Y ante todos sus miedos fue a Jeroboam a decirle: no estás haciendo el bien. Un rey. ¿Acaso Jeroboam pensaba que por ser rey estaba exento de ser obediente a Dios? ¿Acaso Jeroboam olvidó que quien lo puso en ese trono fue Dios? Él no pertenecía a ninguna dinastía ni ninguna casta real. No tenía ni padres, ni abuelos, ni bisabuelos reyes. Sin embargo, Dios le había regalado un privilegio: el ser rey de las 10 tribus del norte de Israel. La actitud que debía haber tomado Jeroboam era una actitud de gratitud, una actitud de obediencia. Debió siempre haber andado humilde ante Dios por todo lo que Dios había hecho por él, sin él merecer nada. Como todos nosotros, ninguno merecemos nada de Dios. Pero en lugar de él haber desarrollado esa devoción, ese respeto a Dios, no para la felicidad de Dios, sino para su propia felicidad y su propia prosperidad, él levantó ídolos. Hoy en día no necesitamos levantar monumentos de oro, de plata o de algún metal precioso.
Los ídolos modernos somos nosotros mismos, los seres humanos. Cada vez que no consultamos a Dios, cada vez que no nos interesa su voluntad, cada vez que leemos la Biblia, pero por sobre lo que la Biblia nos dice, colocamos nuestra voluntad, nuestro criterio. Le estamos diciendo a Dios: Señor, tú no eres Dios en mi vida. Yo soy mi propio Dios. Por lo tanto, yo pongo mis propias reglas. Y yo interpreto la Biblia a mi manera. Tengamos cuidado con la idolatría. Para Dios, la idolatría es abominación. La segunda lección que aprendemos en este capítulo está en el versículo 4 y en el 5. Dice así: Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Por eso, la segunda lección es esta: no extiendas tu mano contra un mensajero de Dios. Es peligroso. Nosotros encontramos aquí que este profeta fue valiente, obediente a Dios, cumplió la misión de decirle a Jeroboam, el rey, que estaba cometiendo un grave error y que eso tendría graves consecuencias. Frente a esto, Jeroboam reaccionó extendiendo su mano en forma de amenaza, en forma de abuso de autoridad. Pero él no entendía que él había sido ungido como rey por Dios inmerecidamente, y que este profeta de Judá también había sido ungido por Dios para ser un mensajero de él, no solo para el pueblo de Israel, sino para sus reyes, para sus autoridades. Ambos se debían respeto el uno al otro. Sin embargo, Jeroboam quiso atentar contra la integridad o la vida de este profeta, y apenas extendió la mano, el versículo 4 nos dice que la mano se le secó. Esta imagen más o menos ilustra cómo pudo haber sido. Es como que su mano se murió, no sé si las células entraron en un proceso de muerte inmediata. No sabemos, Dios es dueño de la vida. Dios puede tocar y una persona puede sanar, así como Dios puede tocar a una persona y esa persona puede morir. Para Dios no hay nada imposible. El problema aquí era de que Jeroboam, siendo ungido de Dios, quiso atentar contra alguien que también era ungido de Dios. Eso nos hace recordar aquel episodio de la historia de David. Él ya había sido ungido por Dios a través de su profeta Samuel para ser el nuevo rey de Israel. El rey Saúl había sido rebelde ante Dios y había cometido un grosso pecado, error. Él buscó a una pitonisa, una hechicera, para que le diga su futuro. Dios abomina eso, Dios condenó eso, y por eso Saúl perdía cada vez más el privilegio de ser el rey de Israel. Es por eso que Dios unge a David. Y es por eso que Saúl después moriría. Pero un día, David, el inocente perseguido de un rey tirano, un rey rebelde a Dios, estaba en las montañas huyendo de Saúl, quien estaba muy cerca de él. Y cuando David lo vio dormido a Saúl, con todos sus soldados dormidos también, un soldado de David le dijo: Señor, ¿por qué no permites que yo mate aquí a este rey que te persigue? Podemos darle fin a tus problemas hoy
y en estos momentos y aquí. Pero David le dijo, no podemos tocar la vida del ungido de Jehová. Y al día siguiente, el rey Saúl y sus soldados despertaron, y David desde lo alto de las montañas reprendió a la guardia del rey y les dijo, señores, hagan bien su trabajo. Anoche pudo haber matado a su rey, pero no lo hice, porque es ungido de Jehová, y para muestra traigo aquí un pedazo de su capa. Hermanos, todo ser humano, así sea ungido de Jehová, por ser humano, está propenso a cometer errores. Sin embargo, nosotros no podemos actuar, es Dios quien actúa sobre sus ungidos, sobre sus siervos escogidos. No muchos tienen el privilegio de ser ungidos como siervos de Dios. Y es Dios quien los unge y es Dios también quien los destituye. Nos corresponde respetar a las autoridades que Dios ha colocado, a las autoridades que Él ha colocado en la nación, a las autoridades que Dios ha colocado en nuestra iglesia. Tenemos que respetarlas. Cuán importante es tener en cuenta que no podemos extender nuestra mano contra un mensajero de Dios o vamos a sufrir las consecuencias. Por último, vemos una parte confusa de esta historia en los versículos 20 y 24. Ahí está la última lección de este capítulo. Vamos a leer juntos los versículos 20 al 24. Dice así: Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Nosotros encontramos allí ahora ya no la desobediencia de un rey, sino la desobediencia de un profeta. En los anteriores versículos, que van desde el 6 hasta el 19, encontramos que Dios le dice a este profeta que exhortó al rey Jeroboam que no tenía que regresar por el mismo camino por donde llegó a Israel. Tenía que tomar otro camino y no tenía que detenerse a comer pan ni a beber agua. Sin embargo, él se quedó por ahí en otro camino. Estaba hasta ahí acatando la voluntad de Dios. Pero de pronto otro profeta, esta vez un profeta de Betel, que vivía dentro de las provincias del Reino del Norte, enterándose de lo que su colega le había dicho a Jeroboam el rey, manda a su siervo y le dice: ven a comer. Y le dice: Dios me ha dicho que vengas y comas y bebas. Este profeta pudo haber razonado, pudo haber orado, pudo haber buscado a Dios en ese momento y decirle: Señor, tú me diste una orden y la estoy cumpliendo, pero hay otro profeta tuyo que me dice que le has revelado que yo debo volver y comer y beber con él.
¿Qué hago, Señor? ¿De verdad le hablaste a ese profeta? Nosotros hoy, hermanos queridos, tenemos la Biblia en nuestras manos. Cada vez que vamos a tomar una decisión, podríamos consultarla, podríamos leerla, podríamos escudriñarla. Pero en lugar de ello, buscamos intermediarios, buscamos a otras personas que nos expliquen lo que la palabra de Dios nos dice. Y siempre voy a animarte a que con corazón humilde y con oración ferviente, usted mismo, en lo secreto, en su casa, en un lugar especial, en un momento especial, busque a Dios en su palabra y reciba los mensajes de primera mano. El Espíritu Santo hará su obra. Él nos permite comprender el mensaje de Dios a su cabalidad y de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros comprendamos lo que leemos. Este profeta, lamentablemente, regresó, comió, bebió, y cuando estaba volviendo otra vez a su país con un asno, la Biblia dice que un león se encargó de él. Nosotros podemos ver aquí la tercera lección de esta mañana. Dios no resiste obreros desobedientes. Cuando Dios habla en su palabra, Él no necesita hablar de ninguna otra manera. Todo aquel que se acerca a nosotros para predicarnos algo, y lo que nos predica no está de acuerdo a la ley y al testimonio, debemos entender que eso es porque no les ha amanecido, que esos predicadores no han recibido la luz todavía, que entienden la Biblia a su manera, pero no conforme a la voluntad de Dios. Nuestra labor debería ser la misma que tuvieron Aquila y Priscila cuando corrigieron a Apolos. Ellos podrían haber aceptado a ciegas lo que Apolos enseñaba. Apolos era un gran evangelista. Pero ellos comprobaban en su Biblia si lo que Apolos estaba predicando era cierto, era correcto. Y al ver que había un problema de error de predicación, lo corrigieron. Pudieron corregirle porque ellos eran lectores asiduos de la palabra de Dios. Y no solo lectores, sino también hacedores. Todo obrero, todo siervo de Dios, tenemos el deber de obedecer a Dios aunque se desplomen los cielos. Así como estos profetas que fueron escogidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para ser mensajeros de Dios, y aunque les costaba la vida, ellos presentaban el mensaje de Dios tal cual les era indicado. A nosotros también nos corresponde presentar su palabra como está escrita. Y nos corresponde vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, aunque esto implique ser despedidos de un trabajo, aunque esto implique problemas, necesidades, carencias y hasta pérdida de amigos. Primero es Dios. Lo único que Él nos pide es lo que está escrito en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta mañana quiero invitarte a que junto conmigo también le pidamos a Dios que nos dé la fortaleza espiritual, que nos dé su Espíritu Santo para poder ser obreros obedientes, obreros que agraden a los ojos de Dios, por ser obreros que no, en rebeldía, no actúan por actuar, no hablan por hablar, no viven por vivir. Que Dios nos bendiga en esta mañana. No olvidemos estas 3 lecciones. Llevémoslas siempre en el corazón. Un abrazo. Feliz día.